Este es un video tutorial para aprender a utilizar las funciones básicas del software MySQL Workbench en su versión 6.3. Antes que nada, debemos descargar el programa de su página oficial. Una vez que ya hemos descargado el programa oficial, también debemos descargar el software Champ. Este nos va a servir para activar los servicios de MySQL en nuestro equipo y así poder generar nuestras tablas posteriormente con el software Workbench. En este caso haremos una práctica, empezando desde cero, explicando las funciones básicas del Workbench, así como finalizaremos construyendo un diagrama relacionado entre las diferentes tablas y generaremos este y lo cargaremos en el localhost o en nuestro servidor local. Primeramente les muestro, una vez terminado, cómo quedará nuestro diagrama. Tenemos, para este ejemplo, hice una base de datos de una librería, la cual hará las funciones simples de venta de libros, en la cual estará involucrada la tabla empleados, la tabla libros, así como la tabla ventas, que a su vez cuenta con un detalle de ventas para poder nosotros tener la lista de los artículos que se vendieron en la misma venta. Entonces podemos observar los diferentes tipos de campos, tipo bar chart, tipo date, tipo float, tipo int. Y ahora sí, vamos a empezar a construir un diagrama igual a este, pero desde cero, como si apenas estuviéramos instalando Workbench. ¿Listos? Vamos a empezar. Cerramos este modelo. Okay. Quitamos la conexión existente para poder empezar. De inicio, tenemos una pantalla similar a esta. Puede variar un poquito dependiendo de las versiones, pero básicamente esta es la pantalla de inicio. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Champ, activar la función de MySQL y una vez activada damos en clic en MySQL Connections y agregamos una conexión que se llame localhost. Este tipo de conexión es por default, refiriéndose a que vamos a estar operando nuestro equipo como un servidor local, es decir, las bases de datos van a estar cargadas en nuestro equipo y desde ahí vamos a estarlas operando. Una vez que terminemos, le damos en Test Connection. No me marca un error. Ok. Ahí está nuestra conexión de localhost. A continuación crearemos un nuevo modelo. Le damos doble clic en donde dice MyDB para cambiarle el nombre a nuestra base de datos. En este caso se llamará base de datos librería. No le puse librería sola porque ya la tengo creada, entonces le vamos a poner un nombre diferente. Es más sencillo agregándolo en forma de diagrama que creando las tablas y poniendo sus atributos tabla por tabla. Entonces vamos a generar el diagrama y a partir del diagrama ya generamos todo lo demás. En la parte izquierda tenemos los elementos que podemos traer a nuestro entorno. De manera que buscamos el
link o el iconito de tabla e insertamos una tabla. Le damos doble clic a la tabla y nos va a aparecer para poderle poner un nombre a la tabla. En este caso se va a llamar se va a llamar libros y va a tener los siguientes campos. Una vez que terminemos, continuaremos agregando los campos, para no hacer este video muy tedioso. Bueno, una vez que entramos a las propiedades de nuestra tabla, agregamos los campos. En este caso, código de libro, que es de tipo entero, que es nuestra llave primaria. Una sugerencia. Antes de empezar a crear nuestro diagrama, les sugiero que tengan a la mano, y esto es parte del diseño, diseñen sus tablas. Háganlo en papel, háganlo en una hoja de Excel, como aparece aquí, en la cual diseñen la estructura que va a tener su base de datos. En este caso tenemos la tabla empleados, tenemos todos los campos y campos de ejemplo. La tabla libros, campos y registros de ejemplo. Ventas, campos y registros de ejemplo, así como el detalle de ventas. Ojo, aquí estoy indicando que este es el campo llave con color amarillo y con color un poquito más tenue, color naranja, los campos que son llaves foráneas o foreign keys. También tengo de manera más clara lo que es el diccionario de datos. Tengo el nombre de mi base de datos, librería, en este caso pues la de ustedes se llama librería BD, me parece, BD librería. Entonces tenemos que las tablas, la tabla empleados, tenemos el campo, el listado de sus campos, el tipo de datos, número entero pues es un int, cadena es un varchar, fecha es un date y la longitud que va a tener los campos, así como a qué se refiere. Esta documentación va dentro del manual técnico de su sistema, por lo tanto es un requisito que lo realicen y les puede servir para elaborar un diagrama de manera más sencilla, ya teniendo los datos y nomás traspasándolos al lugar donde lo van a realizar. Entonces, por ejemplo, otras cuestiones de validación, que este es autoincrementable, lo que es el código del empleado, así como todos los códigos los puse como un autoincrementable, ahorita vamos a ver cómo se hace, y los formatos, ¿no? Algunas cuestiones. Libros, de la misma manera, sus campos, su tipo, su longitud. En ventas, igual, y en detalle de ventas de la misma manera. Ojo aquí, lo que es ventas y detalle de ventas, aparte de tener llave primaria, tienen una llave secundaria. Esa es la segunda parte que vamos a realizar, cómo hacer las relaciones entre las diferentes tablas. De manera que aquí tengo indicada de manera muy clara cuáles son las llaves foráneas y cuáles son las llaves primarias. Bueno, seguimos entonces. Agregamos todos los campos, en este caso código del libro, nombre del libro, varchar, y establezco los mismos parámetros que acá en el diccionario de datos. Me fijo en la tabla libros, número entero es de 100, el nombre del libro y así sucesivamente. Se lo pongo aquí en medio y así con cada uno de los campos. Nombre, autor es de 45, editorial es de 45, etcétera, etcétera. Un detalle aquí muy importante es, definimos en nuestro diccionario de datos que este código del libro, así como la mayoría de los códigos de las otras tablas, son autoincrementables. ¿En dónde puedo yo establecer esto desde mi tabla? Voy a palomear
esta parte que dice ahí, para decir que es un autoincrementable. ¿Qué es esto? Un campo autoincrementable es un campo que automáticamente va a tener valores consecutivos, es decir, el primer registro, el número 1, el segundo el 2, el tercero el 3 y así sucesivamente. Cada vez que se genera un nuevo registro va a tener un número consecutivo al anterior, sin necesidad de que el usuario ponga un número. En el caso del campo PK, nos está diciendo que se refiere a la llave primaria. Nosotros en nuestro diccionario de datos definimos que libros, código de libro es nuestra llave primaria. Entonces vamos a ponerle palomear llave primaria. Y otro aspecto importante es esta parte de NN, que significa not null. Quiere decir que la tabla no va a permitir valores nulos, es decir, vacíos. En todo momento ese campo debe de contener algún dato. Entonces terminamos de insertar nuestros campos tal y como los definimos en nuestro diccionario de datos. Y voy a cortar el video para poder ingresar todos los campos que siguen la misma metodología. Ojo, hay que ver más el tipo de dato al que estamos haciendo referencia. Y para insertar una nueva tabla, bueno, para volver a que esta parte se nos haga más grande, podemos cerrar el panel e insertar una nueva tabla. Repito, para poder acceder a los recursos o a la información de esta tabla, doy doble clic, me aparece el panel y aquí le pongo el nombre a la tabla. En este caso la otra tabla se llama empleados y empiezo a agregar sus campos. Elijo el tipo de datos, etcétera, etcétera, entre toda la lista. Observemos que los principales tenemos enteros, varchar, después tenemos los tipo date, los tipo time, los tipo float, que son de los más comunes que podemos encontrar. Y en cualquier momento yo me puedo mover en cualquier momento yo me puedo mover a la siguiente tabla. Le doy doble clic, libros, y si se fijan aquí me aparece que estoy en la tabla libros y le puedo seguir insertando los campos. Y le puedo dar clic a la tabla empleados. Para eliminar un registro, digamos que se me generó solo y ya no lo quiero, le doy botón derecho y le doy en la opción Delete Selected y se me va a eliminar. Entonces de esta manera pueden ir interactuando con la creación de las tablas. Repito, todavía no hacemos ninguna relación, las relaciones se hacen al final y una vez que terminemos esto, explicaremos cómo hacer las correspondientes relaciones entre las tablas. Que aquí hemos terminado nuestro diseño de las tablas, el diseño básico. Tenemos la tabla empleados, la tabla libros, la tabla ventas. Si nosotros queremos ver todo el contenido, podemos seleccionarlo y jalarlo hacia abajo. En caso de que nos haga falta algo, podemos minimizarlo por medio de las flechas, o inclusive podemos observar sus índices. En este caso todavía no tenemos nada, por eso aparecen así básicas. Observamos los diferentes tipos de datos. En los códigos siempre, por lo general, utilizamos tipo entero. Y si vamos a conectar este código de empleado con este código de empleado, en un futuro tenemos que definir los mismos tipos de datos para los dos campos. Entonces vemos que cada tabla tiene una llave, un campo llave, una primary key, una llave primaria. Esto es necesario para establecer el medio principal por el cual los registros quedarán ordenados para su búsqueda. Esto es lo que hace la llave primaria. Hagan de cuenta que es la que abre el contenido y manda llamar a todos los elementos de un registro. En este caso llamamos por el código del libro, por el código de la venta o el número de la venta, por el código del empleado, etcétera, etcétera. Y a su vez, este elemento manda a traer a todos los demás, que es nombre, dirección, teléfono, celular, email, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos los diferentes tipos de datos. Varchar, establecemos el tamaño. Aquí le podría variar. Podríamos ponerle le damos doble clic, podemos ponerle inclusive más grande para que el nombre, de hecho la dirección está muy chiquita, CN
100 y lo demás, que es nombre del empleado. El teléfono del empleado, por ejemplo, podríamos modificarlo a, sabemos que los teléfonos son de 12 dígitos, entonces podemos ponerle únicamente 12 caracteres. Lo mismo para los números celulares. Checamos. Es importante que antes de hacer cualquier relación chequemos bien a conciencia que tanto los campos como su longitud, como su tipo de dato, queden establecidos según lo definimos en nuestro diccionario de datos, que ya se los enseñé por acá. Entonces, repito, para minimizar esto, le damos clic en cerrar. Y si queremos editar alguna, pues le damos doble clic en la tabla. Creo yo que hasta aquí van todos. Sexo va a tener un solo carácter, la fecha de alta es un date, el puesto es varchar también, la foto. Aquí en la foto realmente no se va a guardar la foto, sino que se va a guardar el URL de la foto o la dirección en el disco en donde se encuentra la foto, para que a su vez vaya y la busque. Este sistemita lo que hace es que muestra una foto del empleado también, o permite almacenar una foto del empleado para tenerlo en el registro. Después tenemos ventas, que es código de venta entero, código de empleado entero, fecha de venta, hora de venta, libros totales es entero, subtotal es un número flotante, es un número decimal, el IVA también, el total, ya incluyendo el IVA también. Después, en detalle de ventas, como les mencioné hace ratito, el detalle de ventas lo que hace es mandarme una lista de todos los artículos que se vendieron en una venta. Es decir, ventas contiene los aspectos esenciales de la venta. Y detalle de ventas, todos los artículos de determinada venta. Por lo tanto, en ventas yo lo que voy a almacenar es el código de la venta, el código del empleado que realizó esa venta, la fecha en que se hizo la venta, la hora de la venta, cuántos libros en total se vendieron en esa venta, cuánto fue el subtotal, es la suma de todos, cuánto fue el IVA y cuánto fue el total. De manera que aquí en ventas yo no establezco los libros que vendí. ¿Por qué? Porque lo establezco acá en detalle de ventas. Una regla que tiene las llaves principales son que no se pueden repetir en dos registros. Es decir, si lo vemos acá en la descripción de tablas que les hice, por ejemplo, tenemos una venta, la venta 90. Dentro de la venta 90 la vendió el empleado 3, está la fecha, la hora, los libros, el total, pero este total corresponde a 3 libros que se vendieron, los cuales se detallan en la tabla de detalle de ventas. Con un número consecutivo, una llave primaria consecutiva que genera 1, 2, 3, vemos que la venta 90 vendió del libro 55, 1 que cuesta esto, y 2 del libro 57 que en total cada uno cuesta 500, por lo tanto 2 son 1000 pesos. En total podemos sacar por conclusión que son 1300 pesos, que es lo que tenemos acá, si lo pueden observar en el subtotal de la venta, y con el IVA ya da esto. Entonces es por eso que, ¿qué pasaría si nosotros estos dos elementos que tienen la misma venta los pusiéramos acá? El código de la venta se repetiría 2 veces. Eso sería incorrecto, porque como aquí en ventas tenemos establecido que nuestro campo llave es código de venta, no podemos repetir en 2 líneas o en 2 registros el mismo número, por lo tanto nos marcaría un error. Es por eso que recurrimos al detalle de ventas para poder detallar lo que se vendió en esta venta. Por lo tanto, si volvemos al Workbench, vemos que las relaciones están íntimamente hechas, porque de este código de venta depende de este. Aquí es una llave primaria, por lo tanto acá sería una secundaria, porque este código de venta va a ir a solicitar a este. De manera que en ventas yo tengo este código de empleado que va a ir a necesitar a este código de empleado. ¿Para qué? Para que me traiga todos los datos que yo necesito registrar en mi venta sobre el empleado que realizó esa venta. De igual manera, aquí en detalle de ventas veo que tengo código de libro. Este código de libro va a depender de
este código de libro, por lo cual con este código me va a ligar a esta tabla y me va a traer toda la información de un código de libro en particular. Por lo tanto, ¿qué hago para hacer una relación o para crear una llave foránea? Yo de antemano sé que esta es una llave foránea porque depende de código de venta, depende de este código de venta, de manera que le doy doble clic al detalle de ventas y en la pestaña de llaves foráneas me voy y agrego aquí, ojo que dice foreign key name, el mismo nombre de la llave foránea, en este caso código de venta. Fíjense que estoy dentro de detalle de ventas porque este va a mandar llamar a esta donde es principal. No se hace a la inversa porque la relación estaría incorrecta. Esta va a jalar a esta, tiene que traer a esta, de manera que aquí lo manda a llamar. ¿A quién va a mandar llamar? A ¿qué tabla? En este caso ventas. ¿Con qué? Con código de venta y código de venta. El nombre les aconsejo que el nombre de la relación lo pongan de igual manera con el mismo nombre para que no haya confusiones. ¿Qué otra llave foránea? Observemos que aquí se me puso de un color rojito, rosita, no lo puedo apreciar muy bien porque aquí se me pasó ponerle que no fueran nulos y al momento de no ponerle nulos se me rellenan los rombos. En este caso, como explicamos anteriormente, los nulos es para esos campos que digamos no es obligatorio que se llenen, pero en este caso todos estos campos del detalle de venta son obligatorios que se llenen en determinado caso. Entonces ahí, si se fijan, ya quedó hecha mi relación. Observamos que se crea una liga. Cuando yo paso por encima el mouse me dice qué campos están relacionados. Dentro del detalle de ventas, código de venta, referencia a ventas, código de venta. Entonces ahí podemos ver que nuestra relación está correctamente hecha. Por otro lado, tenemos en detalle de ventas que este código de libro va a jalar a los datos de este código de libro. Por lo tanto, hago nuevamente otra llave foránea que sería código del libro, se llama igualito, con mayúsculas, ojo, las mayúsculas y las minúsculas. La relaciono con quién, con libros, código del libro, código del libro. Podemos observar también que ahora nuestro detalle de ventas está relacionado, no se vayan a confundir con eso, muévanlas conforme se les vaya haciendo más conveniente. Vemos que el código del libro, bueno, aquí está relacionado con ese código o depende de, ¿sí? Ahora nos falta hacer una relación. Recuerden que para que nuestras tablas queden todas relacionadas deben de alguna manera estar conectadas. Vemos que aquí empleado todavía está volando. ¿En qué parte necesitamos al código del empleado? Aquí en ventas. Las estoy jalando nomás para acomodarlas. El código del empleado, este código de empleado depende de este código de empleado. Entonces me voy, doble clic en ventas y veo el código del empleado. Yo voy a llaves foráneas acá abajo y le pongo aquí el mismo nombre del campo. ¿A qué tabla estoy haciendo referencia? En este caso sería a empleados. Código de empleado, código de empleado. Si lo cierro, vemos que aquí está hecha la relación. De esta manera ya podemos tener terminado nuestro diagrama. Aquí es muy importante que, como vemos, el diagrama ya se hace al momento que nosotros ya pensamos, analizamos la información, vimos de qué manera va a estar relacionada, y para eso nos sirve hacer nuestras tablas primero a mano. Vemos que aquí el diseño de las tablas me ayudó a saber en qué parte yo iba a necesitar relacionarlas y por qué hacía el detalle de ventas. Ahorita se los expliqué. Y en este caso el diccionario de datos, que es el que me da la lista, digamos, de cómo va a estar constituida cada tabla de mi base de datos, detallando, para nomás yo venir
a Workbench y pasar la información. Entonces, hasta este punto llevamos hecho nuestro diagrama. Ahora, la siguiente parte es cargar esta estructura en mi localhost para yo entonces sí poder ligarla con mi aplicación en un futuro, con mi aplicación hecha en algún lenguaje de programación, ya sea Java, C Sharp, etcétera, etcétera. En este caso yo estoy haciendo una aplicación en NetBeans, que lo que va a hacer es me va a administrar esa información. Si se fijan, tenemos los mismos campos: nombre, autor, editorial, edición. Para los libros, por acá tenemos el de los empleados, ¿sí? Lo que les comentaba de la foto, aquí está. Pero primero es necesario tener bien estructurado mi esquema de mi base de datos, porque a la hora de yo estar trabajando con mis formularios, voy a depender al 100% de cómo yo estructure la información en esta parte. Por lo pronto vamos a generarla para que se cargue en mi servidor local, para en un futuro yo poder jalarla a mis formularios y a mi aplicación para poder manipular la información de manera más gráfica. Me voy a la opción Database y me voy a la opción Forward Engineer. Esta opción lo que hace es cargarme mis tablas en mi base de datos, en mi localhost, perdón, para poder utilizarlas. Entonces elijo la conexión localhost que creamos al principio, le doy siguiente, me aparece que son 4 objetos, estoy de acuerdo, siguiente. Me genera el código DDL. Como anteriormente ustedes vieron, este código es el código que me permite generar mi tabla o mis tablas o mi base de datos en un localhost, de manera que aquí lo vemos. Créame la tabla si no existe, libros, que pertenece a la base de datos librería, y cada uno de sus campos, estableciendo el tipo de dato que va a ser para cada campo y su llave primaria, y en este caso, como tenemos por acá que tienen llaves secundarias o llaves foráneas, también las define. Crea un DDL para cada tabla, para la tabla libros, para la tabla empleados, para la tabla ventas y para la tabla detalle de ventas. Le doy siguiente, se ejecuta esta parte y hemos cargado las bases de datos en el servidor. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a estas o saber si realmente se cargaron? Número uno, pues en el proceso anterior no me dio ningún error. Si me hubiera dado un error, ahí habría que ver si tengo bien hechas mis relaciones, si coinciden, etcétera, etcétera, ¿no? Si me marca un error, habría que ver qué tipo de error me marca y hacer las correcciones necesarias. En este caso me marcó que todo estaba bien y puedo seguir. Un punto muy importante en a la hora de hacer diagramas es guardar su modelo. A todas estas tablas y todo eso se le llama modelo. De manera que yo, ¿cómo lo guardo? Me voy a archivo, al menú file, le digo guárdame el modelo como, o save model as, y le establezco un nombre al modelo. En este caso le puedo poner librería ejemplo. Esto solamente es el nombre del modelo, no tiene nada que ver con el nombre de la base de datos. Entonces le doy guardar y ahora sí lo puedo cerrar yo, y en cualquier momento que tenga necesidad yo accedo, es decir, me puedo salir. A ver, voy a close, ok, me salgo y se fijan, lo cerré. Entonces aquí entro a file, open model, me manda y lo acabo de guardar, abrir, y tengo listo mi modelo. Se me va a abrir y yo lo puedo ver. Ok, entonces es muy importante que guarden el modelo. Una vez que voy a cerrarlo nuevamente, una vez que ya hayan creado su modelo, pueden
Vamos a comprobar que se haya cargado satisfactoriamente. Me conecto a la base de datos en el menú Database, conecto Database, elijo que la conexión sea localhost y le doy OK. En este momento me estoy conectando. Ahí me marcó un error. Bueno, si me marca ese error, bastante frecuente en Workbench, les aconsejo que entren a la misma opción, pero no siguiendo el mismo patrón. En este caso cierro el programa yo y puedo abrir el modelo y luego tratar de conectarme, o primero conectarme y luego abrir el modelo, etcétera, etcétera. Vamos a ver si funciona. Vuelvo a tratar de conectarme, Database, conecto Database, elijo la conexión, a ver si no se ve. Bueno, continuando con Workbench, una vez que ya tenemos nuestro modelo cargado, que entramos a la opción Database Forward Engineer dentro del modelo, la siguiente es conectarnos, como dijimos anteriormente. Anteriormente me marcó un error y se cerró intempestivamente el Workbench. En este caso ya se solucionó. Entro a la opción Database, Connect to Database. Al darle a esta opción me manda a esta página. También puede estar la página en blanco. Aquí el detalle, una vez que le dé conectar a la base de datos, a la pantalla que me aparezca, le doy clic aquí en este icono de reconectar a la base de datos. Es un iconito de una base de datos. Me aseguro que el champ esté activado. Y si se fijan aquí me aparece el estado de la conexión que está corriendo. Y aquí me van a aparecer todas las tablas que yo tenga cargadas. En este caso tengo la agenda, B de librería, bibliotecas y CITES, otro ejercicio que había hecho. Librería por acá, que es mi otra tabla similar a B de librería. La de ustedes, la que estamos haciendo en este ejercicio, se llama B de librería. De manera que aquí ya puedo ver que está cargada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a desplegar en la flecha hacia abajo. Después voy a ver todas las opciones: tablas, vistas, store procedures, funciones. Me voy a desplegar la flecha de tablas y voy a notar que me despliega todas las tablas que yo tengo creada en mi base de datos, como son ventas, libros, empleados, detalle de ventas. Estas 4 tablas ya están generadas y cargadas en el localhost, de manera que yo puedo entrar a llenarlas, o a hacer consultas, o a practicar el hecho de practicar con el lenguaje ya DML, que son los inserts, los delete, los update, los select, etcétera, etcétera. Voy a agarrar la tabla empleados. Cabe mencionar que primero hay que usar o tratar de llenarlas o meterle datos a las tablas que no tengan ninguna relación, es decir, que no tengan llaves foráneas. Por ejemplo, detalle de ventas tiene una llave foránea y ventas tiene otra, entonces hay que procurar entrar y llenar primero las que no tengan llaves foráneas. De manera que entramos a empleados y le damos aquí botón derecho en Select Rows. Si se fijan, lo que genera automáticamente aquí es un Select. Seleccióname todos los campos de la tabla empleados de la base de datos B de librería. Aquí me van a aparecer los registros. Pueden notar que no hay ninguno porque no se ha agregado ninguno. Yo puedo dándole doble clic, puedo empezar a agregar código de empleado, un registro en particular. En este caso es un autoincrementable, no sé si recuerdan. Creo que no es necesario ponerle nada ahí. Nombre de empleado, Luis. Le puedo llenar con los mismos datos que tenía en mi diccionario de mis tablas de ejemplo, que tenía por acá. Mis tablas de ejemplo. Las voy a volver a abrir.
mis tablas, y los valores que yo puse como ejemplo acá los puedo manejar de igual manera acá en el Workbench. Entonces tengo el primer registro, en este caso voy a agregar un registro X, no es el mismo, pero voy a agregar un dirección, Los Arcos número 15, teléfono, un teléfono, un celular, un email, una fecha de nacimiento. Recuerden el formato de la fecha, que lo tiene definido mi diccionario. Si se fijan, mi diccionario de datos dice que en la fecha de nacimiento primero es año, año, guión, mes, mes, guión, día, día. Ese es el formato de fecha que acepta Workbench. Entonces, por lo tanto, lo tengo que poner en ese formato. Si no lo pongo en ese formato, me va a marcar en puros ceros y no me va a reconocer la información. Entonces, 1990, guión, a ver, teclado en inglés, guión, mes 2, día 30. Sexo, recuerden que es un carácter FOM, eso también lo tengo determinado en mi diccionario de datos. Y la fecha de alta con el mismo 2015, el 1 de enero del 2015 entro a trabajar. Y el puesto, pues le digo que es vendedor. Y por acá, en el URL de la foto, pues se lo voy a dejar, es el que sigue por acá. Puedo hacer más chiquito para que se vea. Foto, el URL, yo le puedo dejar en blanco o puedo ponerle un URL. Una vez aquí yo estoy poniendo todo el registro. Cuando yo quiero que ese registro se ejecute, me genere el insert y me lo agregue físicamente en mi tabla, le doy en aplicar. Si se fijan, me genera el insert. Como ustedes ya lo vieron, cuando vieron lenguaje de ML, insert into, la base de datos, punto, la tabla, todos los parámetros el orden en el que se van a mandar, en orden en el que están los campos. El primero es código, el segundo nombre, el tercero dirección. Les recomiendo que casi siempre traten de manejar el primero el campo llave, en segundo las llaves foráneas y después todos los demás campos, porque esto les va a dar un orden a su tabla y a la hora de hacer su aplicación, digamos en Java o en cualquier otro IDE que lo vayan a hacer, en cualquier otro lenguaje, el mismo orden en el que pongan los campos sea el mismo orden en el que los manden llamar. De manera que aquí tengo código, nombre, dirección, teléfono, celular, email, fecha, sexo, fecha de alta y puesto. Por aquí me hace falta una foto también, ¿no? Bueno, es que el foto no lo detecta porque como está vacío, entonces pues no pone nada. Entonces aquí en valores, por ejemplo, ya me establece que el primero es el código, el segundo es el nombre, el tercero en el orden en el que yo lo puse acá. Y me pone los valores que yo inserté físicamente. Le doy en aplicar y sí, si me marca una flechita aquí es que todo salió bien y puedo finalizar. Ahora, ¿qué pasa? Yo me puedo ir a ver a otras tablas, botón derecho, select rows, lo mismo, no tiene nada, no tiene ningún valor aquí. Pero si yo me quiero regresar a ver empleados, ahorita yo, si recuerdan, le agregué uno, le doy en select rows y me aparece el registro anterior. Ups, no me mostró la fecha de nacimiento, pero me muestra el registro anterior que yo registré. Y si se fijan, en código de empleado no le puse nada, pero automáticamente, como es un campo autoincrementable, me puso el número, el primer registro. El segundo registro, aunque yo no le ponga nada, de igual manera me va a poner el 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer una modificación? Digamos, yo entré aquí a mi tabla y le quiero modificar la fecha de nacimiento. No le quiero poner eso, le quiero poner, a ver si me deja. Aparte de la fecha le voy a modificar otra cosa. 12/05. Y aparte no es sexo femenino, es sexo masculino, porque es Luis. Le doy en aplicar
y observen que como ya existe el campo, ya no sería un insert, sería un update, una sentencia update. Entonces ahí me genera el update y me cambia los parámetros que yo cambié. En este caso, fecha de nacimiento lo establece con el nuevo valor y sexo también lo establece con el nuevo valor. Y where, la condición, que es dónde va a encontrar eso, where código de empleado sea igual a 1. Es decir, en el registro con código de empleado 1 es donde va a hacer todas esas modificaciones. Le doy en aplicar, me aparece finalizar. Si se fijan, ahora sí me validó la fecha de nacimiento. Ahorita yo creo que cometí un error. Anteriormente no la puse en el formato establecido y por eso me la rechazó. Pero en esta ocasión ya la volví a meter y ya me parece. A ver si es cierto. Vamos a darle otra vez. Nos vamos a otra. Consultamos. Select rows. X. No tiene nada. Volvemos a empleados. Le damos una. Y sí me aparece la fecha de nacimiento. Anteriormente debía haber tenido un error. Entonces así sucesivamente yo puedo agregar después aquí otro registro, así, lo agrego desde cero, le doy a aplicar, me va a aparecer acá el insert, etcétera, etcétera. Si se fijan, ya hice un insert y ya hice un update, una modificación. Ahora, ¿qué hago si quiero hacer una eliminación? Selecciono el registro y le doy aquí en la primera parte para que se seleccione todo. Aquí le doy clic en el cuadrito inicial y le doy botón derecho, clic, y le digo en delete rows. Eso quiere decir bórrame esta línea o bórrame esta fila, y me la va a borrar. Pero mientras yo no le dé aplicar y no me genere la sentencia de ML, no se va a hacer el borrado. Vamos a ver, ahí yo le di borrar pero no le di aplicar. Fíjense lo que pasa. Voy a hacer otra consulta a otra tabla para que me salga de ahí. Una tabla que no tiene nada, evidentemente. Vuelvo otra vez a ver lo que hay en empleados y me aparece ahí. ¿Por qué? Porque yo no le di en aplicar. Lo mismo pasa con update, lo mismo pasa con insert y con todos los demás. Si yo no le doy a aplicar, los cambios que yo ejecute aquí no son válidos. Entonces por eso es la importancia de darle en aplicar. Ahora sí. Borro, le doy a aplicar, me genera el código, bórrame de la tabla empleados donde el código sea igual a 1. Entonces, que es el único registro que tengo ahorita. Le doy a aplicar, me ejecuta la sentencia de SQL, finalizar. Entonces vemos que ya no me aparece, a ver si es cierto. Me meto a otra, está vacía, ventas, no tiene nada, me vuelvo a ir a empleados, le vuelvo a dar en select rows y me aparece vacía. Entonces esa es la manera en cómo Workbench te permite a manera de práctica poder interactuar con los registros en las tablas. Repito, puedes insertarle a cualquiera de las tablas y obviamente si vas a insertar aquí una venta, select rows, tú tienes que previamente haber agregado un empleado, porque este empleado, este número que tú pongas aquí va a ir a buscar que existe ese empleado. Por lo tanto, si no existe ese empleado, si no lo has creado, no te va a marcar un error. Por tal razón yo les dije que primero empezaran insertando registros a las tablas que no tuvieran ninguna llave foránea, es decir, que no tuvieran ningún campo que dependiera de otro, como en este campo ventas sí lo tiene, este depende del código de empleado de acá. Por lo tanto, va a ir a buscar el valor que si puse aquí un empleado con número 3, aquí pues tengo que poner un empleado que exista en mi tabla. Entonces, esa es una restricción que tenemos. Entonces, entendido esto, ya podemos ver el orden en el que vamos a insertar los datos. Tenemos esta área de aquí, que a mí me sirve para ejecutar una consulta, para probar mis consultas. Aquí pueden poner ustedes directamente los inserts sin necesidad de insertarlo desde acá. Pueden poner el código, pueden poner el insert aquí y se los va a ejecutar y les va a aparecer de este lado. De igual manera, si van a hacer una consulta con un select, pueden generar la consulta y les va a mostrar en esta parte de aquí el resultado de la consulta. Entonces está bastante amigable, está bastante fácil de entender como para hacer prácticas. Entonces lo siguiente ya es que cada quien
pueda crear su base de datos con sus respectivas tablas y poder hacer prácticas aquí manipulando la información de los registros. Bueno, un detalle que les puedo comentar aquí adicional es que cada vez que ustedes se regresen al modelo y hagan una modificación, hay que generar nuevamente la estructura, el esquema. En este caso, por ejemplo, hay que borrar el esquema anterior. Le doy botón derecho y me voy a Drop Esquema y le doy Drop Now. Esto hace que se me quite de aquí mi esquema. Entonces, para poder volver a generarlo, entonces ya abro librería ejemplo se llama. Ok. Entonces me abre mi modelo. Aquí mi modelo, el que creé para el que vimos en el video que hicimos aquí. Entonces este modelo que ya tengo creado, vuelvo otra vez a generarlo. Vuelvo a generarlo, le doy siguiente. Ahí me aparece el código de DL, siguiente. Cabe mencionar, repito, es cuando tú hiciste alguna modificación, no sé, te equivocaste de tipo de dato, agregaste un campo, cualquier modificación que tú le hagas al esquema, tienes que regresarte a la conexión, borrar el esquema anterior y generarlo nuevamente como lo acabamos de hacer. Database Forward Engineer. Entonces hay que generarlo otra vez. Una vez que tú lo haces, fíjense aquí, no me aparece, pero cuando yo le doy aquí en actualizar, me aparece el nuevo esquema. Aquí está. Entonces de esta manera yo ya puedo, en este esquema nuevo que acaba de cargarse, ya vienen los cambios que yo realicé al modelo. Entonces es muy importante esto porque si no borras el esquema anterior, no puedes volver a generar un nuevo esquema y no puedes cambiarle, no te va a aceptar el nuevo modelo con los cambios. Entonces eso es muy importante. Bueno, solamente quería hacer esa aclaración y pues espero que todo les salga bien en sus prácticas. Entonces pues esto es todo por este tutorial, que creo que ya quedó bastante largo, pero igual es integral, en el cual pudimos empezar a ver desde cómo hacer una conexión, cómo generar un diagrama, cómo hacer las conexiones de las llaves foráneas o las relaciones, cómo conectarme a la base de datos y cómo interactuar con los registros. Entonces pues es todo por hoy y pues muchas gracias por haber leído estos o haber escuchado estos tutoriales. Espero que les sirvan de mucho.